Seguramente en algún momento de tu vida alguien te ha preguntado si te conoces a ti mismo o a ti misma. Y la mayoría de las personas es muy común que la respuesta sea que un sí. Pero cuando nos adentramos al porcentaje, cuando realmente ponemos atención a este planteamiento, nos damos cuenta que muchas ocasiones no nos conocemos ni siquiera un 50%. Y el día de hoy, en este tema, hablaremos de la importancia de conocerse a uno mismo y de reconocer aquellas cosas que nos hacen bien, pero también tener en cuenta cuáles son las situaciones y circunstancias en las cuales la sociedad, las personas y sobre todo nuestros círculos más cercanos han influenciado este concepto que yo tengo de mí. Como dicen por ahí, como me ven, me veo. Entonces te voy a pedir que te pongas cómodo, que te pongas cómoda, porque ya empezamos el primer episodio de esta segunda temporada de Mi Terapia en Podcast. Y bueno, para dar continuidad con esto, es muy común escuchar del autoconocimiento y es que hay un sinfín de disciplinas que se enfocan en el conocerse a uno mismo. Sin embargo, el día de hoy te quiero hablar acerca de cómo es que uno se conoce a sí mismo, pero desde la psicología, es decir, desde la terapia. Y es que no es igual que sepamos las cosas que nos agradan, como por ejemplo en las comidas, en las bebidas. Es muy común escuchar a las personas que dicen: a mí no me gusta la cebolla o a mí no me gusta el aguacate. Y cuando mucho pues se va en precisamente en estos gustos efímeros. Pero ¿qué pasa cuando se trata de una situación personal? Aquella que realmente puede llegar a afectarte y que incluso estás aceptando porque no va con la imagen o con lo que tú quieres proyectar. Entonces, es común que sepamos, es importante que sepamos ¿cuál es el grado en el que nos conocemos a nosotros mismos? Y quiero empezar a hacerte esta pregunta, pero un tanto diferente a como normalmente lo hemos escuchado. Y primero te voy a pedir que te centres en ti y que recuerdes cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te agradaba o que no te hizo sentir cómodo o cómoda simplemente porque alguien más te lo pidió o porque sentiste que era importante para otra persona. Si esta respuesta es muy recientemente, significa entonces que es importante que empecemos a darnos cuenta por qué yo reacciono o por qué actúo a partir de lo que otros y otras quieren. Parte del autoconocimiento implica que nosotros sepamos cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras necesidades y también nuestros deseos. Evidentemente no siempre los vamos a llevar a cabo al pie de la letra, porque hay circunstancias en la vida que van a generar el que no necesariamente se realicen en el momento que uno espera. Sin embargo, es importante poderlos tener en cuenta porque de esta manera yo podré ponerlos frente a otras cosas que probablemente no son tan relevantes o incluso que no es una prioridad y una necesidad mía, sino que está puesta o que es de alguien más. Entonces, ¿por qué es importante que yo me conozca? Primero que nada, porque de no hacerlo de esta manera, siempre mi imagen y mis necesidades o mis deseos van a estar enfocados a lo que otros quieren, a lo que otros ven o a lo que otros y otras necesitan. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que si tú no te pones atención, seguramente las personas que están a tu alrededor sí te conocen, sí saben cómo actúas y sobre todo cuáles son tus debilidades y por ende pueden hacer uso de ellas y no necesariamente es de una manera egoísta o de una manera grosera. Pueden hacer uso con el hecho de pedirte un favor, de mencionarte que necesitan algo sabiendo que tú se los puedes dar y cuando menos te das cuenta ya estás actuando o trabajando sobre las necesidades de otros y tú estás dejándote de lado. Entonces, para ir dándole forma a este tema, vamos a abarcarlo o abordarlo desde tres puntos. Lo que yo quiero como algo que deseo, lo que yo necesito como algo que es importante para que funcione y mi prioridad, lo que me gustaría que pasara. Un punto súper relevante que tenemos que tomar en cuenta es que desde antes de nacer
esta sociedad ya nos tenía asignados roles y estereotipos. ¿A qué voy? Cuando una mujer está embarazada, por ejemplo, es muy común que las personas que los rodean, sus círculos sociales, pregunten qué va a ser, si niño o niña, porque a partir de esto ya está designado un rol para esta persona que van a ser, que lo va a desarrollar desde la infancia a lo largo de toda su vida. Aquí el problema se viene cuando ese rol que la sociedad te asignó, pues ya cuando tú creces, te desarrollas y comienzas a conocerte, te das cuenta que no es el que tú quieres, no es el que te hace sentir cómodo o cómoda, o simplemente no quieres sentirte obligado a cumplirlo. Y es que, por ejemplo, hagamos memoria, cuando nos invitan a un festejo de previo a que alguien nazca, un baby shower, es muy común que si va a ser niño, pues todo se adorna de azul. Si va a ser niña, todo se adorna de rosa. Y además los invitados están, pues ahora sí que digamos, buscando los regalos dependiendo de si es niño o si es niña. Actualmente se están utilizando las revelaciones de sexo, las fiestas previas a estos. Sin embargo, también se hace, ¿no? El color que se utiliza es para revelar el sexo de este niño o niña y entonces ya iniciar a partir de ahí con los roles y estereotipos sociales que se le van a asignar a lo largo de toda su vida. Aquí el punto es el siguiente. Esta sociedad a la cual pertenecemos, independientemente del estado o país en el que tú te encuentras, ya va a tener para ti una estructura. Si tú no te conoces, y he aquí donde engancho el tema con esto, si tú no te conoces a ti mismo, lo que va a pasar es que vas a seguir esta estructura y va a llegar un punto en la vida en el que vas a empezar a sentir que te están exigiendo cosas, independientemente de la edad que tengas. Por ejemplo, cuando se es niño, se espera que vayamos aprendiendo actividades, en el caso de los hombres, de hombres, ¿no? Que la sociedad cree que le tocan a los hombres. Y cuando se es niña, lo que se hace es que se le empiezan a asignar estos roles como cuidadora, como por ejemplo protectora, amorosa, expresiva, femenina, y entonces cuando entramos a la etapa de la adolescencia y nos damos cuenta que estos no son los roles con los que me hace sentir cómodo, empiezo a tener mis primeras fricciones, mis primeros enfrentamientos para con la sociedad. ¿Y cuál es la primer sociedad a la que enfrentamos? La familia. Entonces es importante que nosotros aprendamos a conocernos, no para qué, no para discutir con los demás, no para ponernos en contra de la sociedad, sino más bien para que empecemos a negociar. ¿Con quién primero? Con nuestra primera sociedad, que es la familia. Empezamos a negociar cómo quiero que me traten, cómo me hace sentir cómodo, cómo me reconozco, y a partir de ahí decidir si el rol que se me ha asignado, si ese estereotipo de la manera en que nos vestimos y expresamos me agrada, bueno, lo voy a adoptar y lo voy a continuar. Pero si no me agrada, si no me hace sentir cómodo, es importante que sepas que no estás obligado y no estás obligada a continuarlo. Sin embargo, sí cumple un papel importante a nivel social, ¿no? ¿Por qué? Porque el no llevar a cabo esto para lo que te prepararon desde que naces, pues sí genera conflictos, mas no significa que no podemos adaptarnos, más no significa que eso ya no nos va a permitir expresar como quisiéramos. He aquí la importancia de este tema. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno tiene la oportunidad de decirle a los demás cómo quiero que me traten, cómo quiero que se dirijan hacia mí y cómo me agrada y cómo no. Es decir, aprendemos a poner límites. Aquí hay otro tema de suma importancia, el poner límites. No es tan fácil como se escucha. Cualquiera de nosotros puede decir no a una circunstancia que sabemos que no es cómoda para uno. Sin embargo, también hay otro cúmulo de circunstancias a las cuales no sabemos cómo negarnos. No sabemos cómo decir realmente no me siento cómodo, no me gusta, no lo quiero en otro momento o no es para mí. Y he aquí el detalle. Si yo empiezo a conocerme, también tengo que aprender a poner límites.
Yo creo que, por ejemplo, una vez que uno se pone límites a uno mismo y posteriormente a la familia, de ahí en adelante será más fácil ponerle límites a cualquier persona. ¿Por qué? Porque la familia es nuestro primer círculo social muy fuerte al cual sentimos que no le podemos que no lo podemos decepcionar, que no le podemos llevar la contraria, o mejor dicho, que no nos permite expresarnos y decir, y ¿cómo lo menciono? Y que no nos permite, o bien puede ser quien nos reprima. Sin embargo, es importante que también a la familia le sepamos poner límites. Cabe mencionar aquí que va a depender de la etapa de vida en la que tú te encuentres, ¿ok? Y esto es muy importante, porque si bien es cierto, podemos aprender límites desde muy jóvenes a poner límites, pero también si pertenecemos a un espacio jerárquico como es la familia, de la cual incluso dependemos económicamente, ten en cuenta que hay reglas que tendrás que seguir porque perteneces a ese círculo social. Cuando ya se es más adulto e independiente, entonces sí puedes poner mayor número de límites porque ya tú no dependes de ese círculo social. Y si lo menciono es porque es muy común en terapia enfrentar problemas de adolescentes con sus padres, ¿no? De estos enfrentamientos muy comunes de esta etapa, porque además la adolescencia es el momento en el cual todas las personas buscamos independencia e identidad, y entonces las reglas que nos ponen en casa pues de repente ya no nos agradan y lo que buscamos es cambiarlas, modificarlas, tener nuestras propias reglas. Sin embargo, es importante que sepas que si aún dependes de este círculo, habrá muchas que las tienes que respetar, porque precisamente también en la familia es donde se fomentan los valores humanos que nos van a servir para toda la vida. ¿Cuáles son entonces? El respeto, la empatía, la reciprocidad, por ejemplo, la solidaridad y muchos otros más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y no quiero confundir a nadie tampoco en el decir, bueno, me está diciendo que ponga límites y luego no. Lo que te estoy mencionando es que es importante que sepas en qué etapa de la vida estás. Si eres un niño, bueno, te toca aprender de tus padres y tienes la oportunidad de vivir con ellos. Si eres un adolescente, en esa búsqueda de identidad que tienes, es importante que te conozcas y que puedas compartir con tu familia cómo te sientes, qué te agrada, qué no te agrada, pero también ten en cuenta que va a haber, por estar en un sistema familiar jerárquico, va a haber reglas que vas a tener que acatar u obedecer porque perteneces a este sistema. Entonces, cuando ya eres un adulto independiente y solvente, entonces sí puedes poner todas, ahí sí puedes tú mencionarle a las personas con toda la libertad. ¿Por qué? Porque en este punto de la vida ya no dependemos de los demás, ¿no? Entonces, sí es importante que lo sepa porque de repente es muy común estos conflictos entre adolescentes y los padres o entre los adultos y los padres todavía, ¿no? Porque también hay una etapa de independencia en la cual ya como ser humano es importante que tengas tus propios criterios, que tengas tus propios recursos y que también seas independiente tanto emocional como económicamente. Pero bueno, para todo esto conlleva el que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, porque a partir de ahí yo voy a saber en qué etapa de la vida estoy, dónde sí lo puedo hacer, dónde no lo puedo hacer y hasta qué punto. Claro, en donde sí podemos poner un límite y mantener una postura si alguien nos está faltando el respeto, si alguien nos está violentando o alguien nos está abusando. En cualquier tipo de situación de abuso, ahí sí podemos con todo el derecho, independientemente de la edad que tengamos, poner un límite y si este límite no es respetado, bueno, entonces hacer uso de estas jerarquías que te menciono, padres, familiares o incluso autoridad, para que se me respete y sobre todo para que no tenga que estar lidiando con cosas que son dolorosas, violentas o agresivas para con mi persona. Y bueno, otro de los puntos que es importante conocer y aceptar es precisamente el darme cuenta cómo soy de tres puntos: la parte física, lo sexual y lo intelectual. Fíjate que algo muy común y que lo vamos a ver en uno de los episodios más adelante es que para que nosotros podamos generar cambios,
primero tenemos que aceptar lo que tenemos. Por ahí Carl Rogers nos comparte una frase con la cual yo coincido mucho, que dice que la paradoja está en que cuando me acepto, entonces cambio. Y es tan real en terapia y a nivel social, porque cuando yo logro aceptar las situaciones que tengo, lo que la vida me ha dado, entonces puedo generar cambios. Si yo no lo acepto, si no acepto el cómo soy, no voy a generar cambios, porque voy a estar en una lucha interna entre lo que no quiero ser, pero lo que la naturaleza me está dando. Ejemplo aquí de las 3 áreas que te mencioné hace un momento. Primero, en la parte física, ¿no? Sabemos que genéticamente los cuerpos son diversos, y entonces probablemente tu tipo de cuerpo es distinto a lo que podemos ver en la televisión o a lo que nos marcan los estereotipos a nivel social, como es la moda, ¿no? Y entonces un primer punto que tengo que hacer para conocerme a mí mismo es aceptar y ver si lo puedo modificar desde una parte sana, saludable, y puedo hacer incluso una persona disciplinada y con mucha responsabilidad personal para un crecimiento. Pero también saber hasta dónde va a llegar esto dependiendo de mi genética y aceptarlo. No te estoy hablando del conformismo, te estoy diciendo que es importante que conozcas, por ejemplo, cuál es tu tipo de cuerpo, cuáles son las cosas que te hacen sentir cómodo o cómoda, para que a partir de ahí tú puedas ver qué tanto puedes modificar, qué tanto puedes aceptar y qué otra cosa tendrás que trabajar o negociar. Después, el otra área es el área sexual. Y aquí, por ejemplo, si hablamos de la diversidad sexual, es muy común y muy aceptable que no necesariamente te quieras tú enfrascar o identificar como estos 2 géneros que nos han enseñado a lo largo de la historia, que es el femenino o el masculino, ¿no? Es importante que tú tengas claro que tienes la oportunidad de poderte descubrir, ¿no? Si en el caso de que eres un hombre y te agradan las cosas femeninas, poder hacer uso. Y porque además en este año, en este punto que estamos de la vida, yo creo que muchas de las cosas ya no tienen género, ¿no? Ya podemos usarlas, podemos disfrutarlas dependiendo de lo que nos hagan cómodo. Pero otro de los puntos que hay en la sexualidad es entender, por ejemplo, que hay una diversidad de preferencias. Y si lo menciono es que, por ejemplo, hay muchos chicos y chicas que pertenecen a la comunidad LGBTQ y más, de hecho lo digo porque pues cada vez va creciendo la comunidad, y en una primera etapa hay un shock, porque lo primero que sucede es que cuando una persona identifica que pertenece o que se está identificando con un rol distinto al que la sociedad le ha asignado desde que nace, pues le genera un conflicto, ¿no? Le genera un conflicto porque siente que está mal, porque siente que nadie lo va a querer, que no lo van a aceptar, que la sociedad lo va a rechazar. Y ahí pasa un primer punto de aceptación, cuando tú te das cuenta que te identificas sexualmente como algo distinto a la heterosexualidad y lo aceptas, empiezas a disfrutar tu vida, empiezas a darte oportunidad de poder tener relaciones de noviazgo ya con lo que tú quieres y no con lo que la sociedad te está imponiendo o exigiendo. Empiezas a adoptar una manera de comportamiento que te hace sentir cómodo o cómoda. Empiezas a adoptar una manera de vestir que también se adopta a lo que tú necesitas o quieres. Y ahí está un primer punto, ¿no? Para todas aquellas personas que pertenecen a la comunidad, son un gran ejemplo de aceptación, pero también muchos casos son un ejemplo de esa lucha que conlleva el aceptarte, porque en muchas ocasiones la familia no está de acuerdo, la sociedad no está de acuerdo, y bueno, tienen que enfrentarse a sus ideas, a sus creencias, pero al final, cuando pasa el tiempo y logran generar este autoconocimiento, se dan cuenta que son más que un estereotipo, ¿no? Que tenemos recursos, capacidades, valores, y entonces no nos definimos aparte de lo que un rol o un estereotipo te ha dado la sociedad. Y bueno, otro punto importante también es la intelectualidad. Hay que aprender a aceptar esto, porque en muchas ocasiones o a nivel social se ha reconocido impresionantemente el nivel intelectual de las personas. Sin embargo, a veces no tenemos que basarnos específicamente en qué tan bueno o buena eres en matemáticas, por ejemplo. Puede que
tú tengas otros talentos, que tú tengas desarrollado algún, por ejemplo, una cualidad o en las artes, ¿no? Una capacidad en algún deporte y entonces en eso también te puedes desarrollar. Sin embargo, que la sociedad nos encasilla en que tenemos que ser súper buenos en matemáticas y así se va a ver qué tan inteligentes somos. Y no es así. La inteligencia no se mide de esa manera, sino más bien en el crecimiento que nosotros podemos llegar a permitirnos a desarrollar, pero cuando conocemos para qué soy bueno y en qué me puedo yo desempeñar, me doy cuenta que no necesariamente tiene que ser sacando un 10 en matemáticas, ¿no? Y si menciono esto no es porque de aquí en adelante no le vamos a hacer caso a la escuela, simplemente que yo tengo que no basar solamente mi conocimiento como persona en si soy bueno en algunas materias o no, sino que nos demos la oportunidad de expresar, de poder experimentar en deportes, en artes, en cultura y ver que pertenecemos precisamente a este mundo diverso. Diversidad en cuerpos, diversidad en el área de la sexualidad y también diversidad en el desarrollo de capacidades, de talentos y de recursos. Entonces, teniendo estos puntos en claros, el primero, la primera que no se tiene que exigir es uno mismo. No, no te tienes que exigir encajar en un estereotipo que la sociedad te está dando. Date un tiempo para ver dónde te sientes cómoda, dónde te sientes cómodo y ahora sí poder elegir dónde quiero desarrollar y poner en práctica estas habilidades que ya te había mencionado. Y si crees que es difícil identificarlas, si crees que es difícil darte cuenta para qué eres bueno, para qué eres buena, bueno, entonces date la oportunidad de entrar a un proceso de terapia y ahí vas a conocerte de una manera sana y vas a descubrir cuáles son tus recursos, tus capacidades, tu aceptación también y luego entonces van a venir estos cambios que tú quieres para la vida que todos y todas nos merecemos. También conocer nuestros bloqueos, puntos débiles o cosas para las que no somos tan buenos es de suma importancia. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar que nos metamos en situaciones que después se pueden convertir en un conflicto. Por ejemplo, te voy a poner algo que es muy común y que quizá fue tu caso cuando viviste esa etapa o lo está haciendo en este momento. Es común, por ejemplo, que los chicos que están terminando el nivel medio superior y van a entrar a la universidad no sepan qué elegir, no sepan a qué universidad ir porque no saben lo que van a desempeñar cuando sean adultos profesionistas. Entonces, ¿qué pasa? Es muy común que se meten a escuelas para las cuales no tuvieron las habilidades, no era lo que ellos querían y se dejaron llevar. Se dejaron llevar porque era lo que quería mamá o papá, se dejaron llevar porque ya estaba como el camino más fácil y era más fácil de acomodarme en un trabajo. Pero ¿qué pasa? Ya voy a la mitad y no me sigo sintiendo cómodo, no me gusta y termino abandonándolo. Esto es porque también tengo que reconocer para qué cosas no soy bueno o buena. También tengo que reconocer cuáles son mis bloqueos, cuáles son las cosas que incluso sí las quiero hacer, pero me voy a tener que enfocar a trabajarlas para poderlas lograr. Más que cuando algo ya lo traigo de manera innata, ¿no? De manera desde que nazco y solo lo voy desarrollando. Por ejemplo, aquellas personas que son muy buenas en las artes, en la música, en la pintura, en la danza, en el canto. Solo lo desarrollan, se les da pero también hay cosas que no. Y no siempre tenemos que ser buenos en todo. Eso también es una idea que es un tanto exagerada. Hay cosas que también tenemos que reconocer que probablemente pues ahí me falta trabajar. Sí lo puedo lograr, pero todavía no estoy tan preparado. Y también me ha tocado entonces ver estos chicos que desertan de la universidad porque se dan cuenta que no es lo que ellos querían estudiar. O también aquellos que están en el problema de decir no sé qué a universidad irme porque en realidad ya llegó el momento y no he pensado qué es lo que quiero porque no me he dado cuenta para qué soy bueno y para qué no. Entonces no te olvides que en el proceso de conocernos a nosotros mismos y además de conocer habilidades, recursos, de aceptar lo que somos y de aceptar lo que podemos y queremos, también tenemos que reconocer
nuestras debilidades. También tenemos que reconocer nuestros bloqueos y aquellas cosas para las que simplemente no somos tan buenos como otros. Ahora, si dentro de mis necesidades está querer hacer algo para lo que he detectado que no soy tan bueno como otros compañeros o compañeras, bueno, es importante que tengas en cuenta que te va a tomar más tiempo, pero que si tú logras con dedicación, con empeño y disciplina trabajarlo, pues evidentemente lo vas a lograr. Sin embargo, es importante que tomes en cuenta que tendrás que poner más empeño que por algo que es nato en ti. Ahora, ¿para qué? ¿Qué pasa si no me pongo atención? Ese es otro punto importante. Cuando aprendemos a conocernos y a reconocernos, también tenemos que ponernos atención y vernos o ponernos en algún punto como una prioridad. Hay muchas veces en las cuales ponemos atención al trabajo, a la pareja, a la familia, a los hijos, a las preocupaciones de la vida en general, y nosotros nos vamos dejando de lado. No nos hacemos un chequeo médico, nuestra manera de alimentarnos es pésima porque nos malpasamos, porque comemos lo que sea, porque estamos más preocupados por cumplir que por proveer hacia nosotros. ¿Y qué pasa? Terminamos construyendo, por ejemplo, el cuerpo que no queremos. Terminamos o terminamos provocando enfermedades que tampoco nos hacen sentir cómodos o cómodas. Entonces, en el proceso de conocerme, como hacer un reconocimiento personal, implica que también me tengo que poner atención, que también tengo que reconocer las señales que mi cuerpo me manda cuando algo me duele, cuando algo me lastima, que emocionalmente también tengo que hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que vamos avanzando y llevamos nuestros proyectos como los estábamos esperando, pero emocionalmente no estamos bien, estamos desgastados, frustrados, enojados, y entonces nuestra actitud es confrontativa para con los demás, es grosera. Entonces ponemos límites, pero no de una manera asertiva, los ponemos así tajante e incluso lastimamos a otros y a otras. Si has puesto como y llevas el hilo de lo que necesitamos, ya hemos visto muchos puntos entonces de lo que tiene que pasar para conocerme como persona, ¿no? Tanto ver la parte que me reconozco y que me hace valioso, como también ver las áreas de oportunidad para el crecimiento, los bloqueos y aquello que para lo que simplemente no soy bueno o me hace falta trabajarlo. Y bueno, ¿dónde puedo lograrlo? Como te mencionaba hace un momento, a casi mitad del tema, cuando vamos a terapia es un espacio en donde trabajamos precisamente todas estas áreas, si es el caso que tú así lo solicitas, porque en terapia se trabaja todo. Por aquí en la primera temporada del podcast tengo un episodio que se llama ¿Qué sucede en terapia? Porque en terapia podemos trabajar todos los temas que tú te imagines y que te están costando aceptar o que no sabes cómo manejar, o se generó un cambio y entonces te está provocando un malestar emocional. Entonces hay que quitarnos ya esta idea errónea de que el terapeuta, el psicólogo únicamente es para la gente enferma. Esto no es así. El psicólogo y la terapia es para aquellas personas que quieren mejorar su calidad de vida, que quieren enfocarse en algo que son buenos y lo quieren mejorar, que quieren trabajar áreas de oportunidad o bien que quieren mejorarse como persona. Entonces, date la oportunidad, si no has acudido con un terapeuta, para que hagas un reconocimiento, un recorrido de lo que eres tú, de lo bueno que puedes sacar todavía de algunos recursos que estén por ahí escondidos, o bien para que empieces a poner límites a aquellas personas que incluso pueden estarse aprovechando. ¿Por qué? Porque como tú no te conoces, porque tú no sabes cómo decirle a las personas que no, pues están sacando provecho de esto. Y pues bueno, hasta aquí el tema del día de hoy, esta introducción a lo que va a ser toda esta segunda temporada. Déjame contarte que está enfocada hacia la calidad de vida, hacia el bienestar emocional, y además voy a tener invitados que ya estoy grabando con ellos y que son de otras disciplinas,
¿Para qué? Para enriquecer con el que nos compartan precisamente sus experiencias de vida, que nos compartan quizás su conocimiento, que nos compartan incluso las situaciones difíciles por las que ellos y ellas han tenido que pasar y podamos verlos como un ejemplo. Entonces me siento muy contento de por fin estar en esta segunda temporada tan anunciada y a la vez tan esperada, pero bueno, ya es una realidad, ya estoy aquí contigo. También te invito a que compartas el link de este podcast que se escucha en muchas plataformas y que en esta temporada estamos iniciando en YouTube. Así es que si entras al canal y de repente ves que hay todavía pocos seguidores, es nuevo este canal de YouTube de Mi Terapia en Podcast, porque toda la primera temporada se distribuyó en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, y en esta segunda temporada seguimos en estas 3 plataformas y agregamos la página de Facebook que se llama así Mi Terapia en Podcast y agregamos YouTube. Entonces dale like, comparte el link para que lo puedas ver y ya sabes, buscarlo en todas estas plataformas. No te pierdas los episodios, van a estar buenísimos porque además son temas de interés social y quise iniciar este primer capítulo así, ¿no? Un tanto like para que vayas acomodándote, para que vayas sintiéndote pues ahora sí que familiarizado y familiarizada con lo que vamos a abordar durante toda esta temporada. Y bueno, también comentarte que si quieres contactarme puedes hacerlo a través de la página en Facebook y estoy así como Mi Terapia en Podcast, Daniel Casarrubias, que soy yo, y aprovecho este último momento de este episodio para presentarme. Por si no me habías escuchado y es la primera vez que me estás viendo, yo soy Daniel Casarrubias, psicoterapeuta, y acompáñame a vivir esta gran experiencia de la segunda temporada de Mi Terapia en Podcast.